Apreciado aventurero o aventurera de los números, apreciado amante o amante de los números. Vamos a ofrecerles a ustedes vamos a presentarles lo que hemos denominado la teoría armónica de los números primos. La teoría armónica de los números primos descorre el velo enigmático que cubría la forma de construcción de la sucesión de los primos. Identifica su lógica interna, muestra todo un nuevo campo de fenómenos numéricos alrededor de esta teoría y predice y explica algunas conjeturas, predice algunos fenómenos y explica unas conjeturas, aclarando, digo y me repito, ese enigma de 2 milenios y algo más que se cierne o se cernía sobre el fenómeno de la primalidad. Para ello le ofrecemos a usted la oportunidad de tener a su disposición 30 conferencias, unas más largas que otras. Hemos procurado que cada conferencia contenga un, digamos, tema cerrado, que permita comenzarlo y cerrarlo. Eso no significa que esté colocado un punto final ni que esté dicha la última verdad sobre el tema, sino que lo comenzamos y lo cerramos en el nivel de desarrollo en el que está a nuestra disposición hoy. Por supuesto, sobre la base de sus comentarios, observaciones y sugerencias, no solamente podremos rectificar aquellos elementos en los que eventualmente podamos estar equivocados, sino también precisarlos, porque puede ser que no hayamos sido suficientemente rigurosos, o ustedes nos sugieren avanzar en un tema que no se nos había ocurrido y eventualmente en un futuro, y ojalá cercano, podamos ofrecer otro ciclo de más conferencias, además de estas 30. Bien, ¿en qué consiste ese recorrido por las 30 conferencias? En primer lugar, la primera conferencia. En la primera conferencia nosotros enunciamos el teorema de la teoría armónica de los primos, el teorema básico. Es obvio que a partir de las conclusiones de este teorema se desprende todo lo demás que estemos proponiendo y planteando en esta teoría armónica de los primos. Aquí demostramos cuál es el origen de los primos, cómo se distribuyen, cuál es su lógica interna y cuál es la razón por la cual se distribuyen del modo como se distribuyen. Y cómo esa sucesión de números primos aparece desde el número 1 hasta el infinito, con absoluta regularidad, de una manera completa y exhaustiva. No es que capturamos un número X de números primos, no. Capturamos todos los números primos desde el 1 hasta la indeterminación. Y he dicho 1, porque para nosotros el número 1 es primo. Y es más, el número -1 también es primo. Y es más, la sucesión de los primos en esta teoría se extiende en todo el conjunto de los números positivos y negativos. O sea, los números enteros. Aquí tendremos la oportunidad de explicar por qué razón es así, por qué razón necesitamos postular ese punto de partida. Bien. La primera conferencia, la más extensa de todas. Pues, por supuesto, la de mayor peso en su responsabilidad formal y argumentativa. La segunda conferencia desarrolla la idea de cuáles son y cómo se forman las familias de números primos, porque los números primos no aparecen uno u otro, sino que aparecen por familias.
por lo menos desde el punto de vista en que nosotros lo planteamos. Aparece la familia del número primo 2, que va del 2, 3 hasta el 9. Ah, pero es que el 9 no es primo. No, 9 es el tope de la familia, pero el último primo de esa familia es el 7. O la familia del 3. La familia del 3 comienza con 3, 5 y 25, pero es que el 25 no es un número primo. Sí, es correcto, pero el 23 sí. Pero todos los primos del 5 al 23 pertenecen a la familia del 3. Y así sucesivamente. Mostramos entonces cómo los primos se conforman por familias en esa segunda conferencia. Y vemos cómo se forman las familias. En la tercera conferencia hemos extraído una función que denominamos núcleo. Ese núcleo nos permite a nosotros examinar, allí lo que hacemos es examinar la estructura del núcleo, de la función núcleo. El núcleo es la función que nos permite generar esa sucesión de la que hablo de números primos. Entonces, pero esa función tiene sus propiedades. Entonces vamos a examinar esa función. ¿En qué consiste el núcleo? ¿Cómo se forma? ¿Cuál es el papel del primorial en el núcleo? Etcétera. Tercera conferencia. La cuarta conferencia es la que denominamos números IRI. El núcleo es una función que genera números. Esos números que genera el núcleo los denominamos números IRI. Entonces vemos cómo se construyen los números IRI. Cuarta conferencia. Pero los números IRI son unos números muy ligados, muy vinculados a los primoriales. O sea, se derivan de los primoriales con alguna regularidad. Entonces tenemos que ver cuáles son las propiedades de los números IRI. A propósito, me pueden preguntar, bueno, ¿y por qué se llaman números IRI? Es más, dentro de los números IRI, o en la generación de los números IRI, el primorial nosotros lo llamamos el número Pinon. Y entonces ustedes se preguntarán cuando lleguen acá, ¿y usted por qué lo llama número Pinon? Quiero decirles lo siguiente, mis estimados aventureros de los números. Así como soy fanático de los números como ustedes, también soy fanático de la mitología. Pero no propiamente de la mitología clásica, o la mitología que se denomina clásica haciendo referencia a la mitología griega, no. Además, hay una mitología extraordinariamente rica, hermosa, prolífica en imágenes, en representaciones y en mitemas, que es la mitología amazónica. En la mitología amazónica hay uno de los mitos más bellos de América, o digamos que entre toda la pléyade de mitos indoamericanos hay dos, el Popol Vuh maya quiché y el mito de Yurupari, que es un mito colombo-brasilero. Al tratarse de un mito colombiano y además brasilero, de las comunidades aborígenes del Baupés, que entre otras cosas recomiendo a todos ustedes que lo lean, el mito de Yurupari, me dije, voy a extraer algunos de los elementos de esta mitología con el propósito de nominar algunos de los nuevos fenómenos numéricos que encuentro en esta teoría armónica de los primos. El primorial, en este caso, que es el nombre técnico de un número, es un número que genera todos los números
que se derivan del núcleo y que componen los números IRI. Los números IRI, que es una infinidad de números sujetos a una regularidad que ustedes tendrán la oportunidad de conocer, se derivan del primorial. O sea, el primorial es el generador, el fecundador de todos los números IRI. Y resulta que en el mito de Yurupari sucede algo similar. Hay un payé, es decir, un chamán, es decir, un cacique, un chamán, que se llama Pinon, que él es el generador, el fecundador de toda la nueva población de los indígenas del Baupés Tairana. Por esa razón, el primordial para nosotros es Pinon y los derivados son Iri, que es una sincretización de Yurupari. Y Yurupari, Iri, Yurupari, Iri. Bien, por esa razón lo llamo entonces números IRI. Un poco tratando de aludir o aludiendo directamente a esa riqueza cultural, mitológica de nuestros aborígenes del Baupés colombiano. Bien, estos números IRI tienen muchas propiedades. Una, vamos a ver cómo se integran, cómo se forman, cuáles son las regularidades de su conformación. Allí hay una conferencia. Esos números IRI, como muñecas rusas, están contenidos unos dentro de otros, dentro de otros, dentro de otros, y hay uno muy pequeñito que está dentro de uno grande, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Eso se llama anidación. Examinamos esa propiedad de anidación. Los números IRI, entre otras cosas, una propiedad interesante. El número primo, por ejemplo, el número primo 101. El número primo 101 depende directamente a través de una operación SURE, que ya ustedes tendrán la oportunidad de identificar en qué consiste. El número 101 es el resultado de un conjunto de operaciones de todos los primos, sin excepción. Desde el 97, que es el último antes del 101, hasta el 1. Todos los primos anteriores al 101 están implicados en la conformación del 101. El primo 29 es el resultado de la combinación de todos los primos en una función que hay que explicar, que van del 1 al 23. Todos están implicados, todos. O sea, todos los números primos, el número primo n, depende de una manera rigurosa y lógica de la combinación de todos los primos que le anteceden. Pero no de cualquier modo, sino en una especie de polinomio. Y ese polinomio, que va creciendo a medida, los polinomios se van siendo más extensos cada vez que crece el primo que está implicado, tienen una propiedad, y es que todos los polinomios contienen todos los primos que le anteceden, excepto uno. O sea, hablando del primo 29, hay un elemento del polinomio que contiene todos los primos excepto el 2, otro que contiene todos los primos excepto el 3, otro que contiene todos los primos excepto el 5, sucesivamente. Es decir, hay una especie de segmentación, ese es el nombre que le hemos dado, de segmentación, que es la propiedad que examinamos aquí. Propiedad supremamente importante, porque esta propiedad de segmentación va a ser la responsable de las notas y de las observaciones que se hagan a propósito de la conjetura de Goldbach. Creo que con la propiedad de segmentación podemos convertir la conjetura de Goldbach en un teorema. Otra propiedad es que una combinación específica de los números IRI permite siempre llegar a cuadrados perfectos. Otra es la distribución de esos números IRI. Y una propiedad importante es que
No solamente con los números Siri podemos construir la sucesión de los números primos, sino que también podemos construir la sucesión de los números naturales. Entonces usted pregunta, ¿significa que podemos con esta teoría construir la sucesión de los primos y también la sucesión de los naturales? Correcto. O sea, de los compuestos. Porque los compuestos son los primos más los compuestos. La sucesión de los naturales es la sucesión de los primos más los compuestos. Bien. Vamos en la conferencia 10. Luego de analizar los números Siri, soy consciente que me queda uno suelto, ya veremos. Una propiedad suelta, ya veremos. Pasamos a algoritmos. ¿Por qué razón? Porque una cosa es descubrir la lógica formal, abstracta, de los fenómenos numéricos, y otra es ya para los casos concretos empíricos. Bueno, vamos a construir la sucesión de los números primos menores a 101 al cuadrado. Bueno, ya allí necesitamos algoritmos. ¿Por qué razón? Porque, como ustedes tendrán la oportunidad de observar, prontamente con los primeros primos, ya con el primo 17, 19, 23, la explosión de números es extraordinaria. Estos números se convierten en un conjunto supremamente grande. Entonces necesitamos una especie de algoritmo para empezar a filtrar redundancias, colocar topes, optimizar el proceso. Bien, allí es donde entramos al tema de los algoritmos. El primer algoritmo es un algoritmo básico. Digamos que es el algoritmo que se desprende directamente de la lógica que hemos explicado. Es un algoritmo preciso, es clarísimo. Su principal defecto es que es extraordinariamente prolífico. Paréntesis. En el teorema básico del álgebra, nosotros sabemos que todos los números de la aritmética, todos los números son susceptibles no primos. Bueno, y los primos también. Lo que pasa es que, pero excluyamos los primos. Los números compuestos, todos son factorizables. Todos son factorizables y esa factorización es única. Entonces el número 30 tiene una factorización y no tiene sino esa factorización y no tiene ninguna otra factorización. Es única. En este caso no es así. En este caso, la construcción del número primo 29, por poner un ejemplo, no es única. Hay múltiples formas de llegar al número 29. Y aquí tenemos el algoritmo que nos permite de manera exhaustiva mostrar cuántas posibilidades tiene el número 29 de ser descompuesto en términos de números IRI. ¿Cuántas posibilidades? O sea, hay muchas posibilidades de descomponerlo, todas con la igual fuerza lógica y todas obedeciendo exactamente al mismo teorema. ¿Qué significa eso? Que eso puede ser muy bueno, especialmente cuando uno está hablando de procesos, por ejemplo, de encriptación. ¿Por qué? Porque uno se pierde en esa inmensa cantidad de posibilidades y en esa inmensa cantidad de posibilidades uno puede encriptar información y despistar a cualquiera que quiera identificar cuál es la descomposición precisa que estoy usando. Y él se puede demorar toda una vida buscando cuál es la descomposición precisa que yo estoy buscando, que estoy utilizando, y por eso escondo mi número 29 y su descomposición, y nadie más lo puede encontrar, por lo menos en un número razonablemente cercano de posibilidades. O sea, eso que es una propiedad redundante, y para el caso de ocultar información puede ser muy interesante. Pues bien,
Si se trata de optimizar los procesos para otros fines, esas redundancias, por ejemplo, sobran. Eso significa entonces que esa propiedad que está aquí en este algoritmo, nosotros podemos filtrarla y decir todas las redundancias las vamos a eliminar y pasamos al segundo algoritmo. Entonces coloco un filtro para las redundancias, optimizo el algoritmo y ya no tengo que hacer tantas operaciones para construir la sucesión de los primos. Pero puedo todavía filtrar más este algoritmo colocando unos topes, que así los denominamos, que ustedes tendrán la oportunidad de observar cuando entren a esa conferencia. Entonces, optimizo todavía más el algoritmo. O puedo incluso simplificarlo, ya no en la cantidad de operaciones, sino, sí, en la cantidad de operaciones. En la cantidad de operaciones lo puedo simplificar. Puedo restar operaciones que me sobran, que no las tengo que hacer, y puedo optimizar aún más el algoritmo. O un algoritmo para encontrar única y exclusivamente el primo siguiente al primo n. Tengo un primo n, necesito saber cuál es el que le sigue. Ah, bueno, tengo un algoritmo para eso. Entre otras cosas, siempre se ha considerado como el santo grial de todas las sucesiones el algoritmo para encontrar el número n más 1 de la sucesión. Pues no, en este caso no. En este caso no es interesante encontrar el número n más 1 de la sucesión, sino la familia del primo n y luego la familia del primo n más 1. Pero aún así, si me dicen, no, yo necesito saber cuál es el siguiente primo después de n, bueno, a este algoritmo le permite rápidamente llegar al primo n más 1. Hay otro algoritmo en la conferencia 16 que utiliza la propiedad de anidación de los números IRI. Entonces, la propiedad de anidación de los números IRI se utiliza en el algoritmo que está en la conferencia 16. Y lo traigo no porque sea una curiosidad, sino que para algunos efectos prácticos puede ser que ese algoritmo sea interesante. Y finalmente, un algoritmo que ya denomino algoritmo cremallera, aquí en su presentación básica y aquí en su presentación matricial. Mis estimados aventureros de los números, ese algoritmo es una maravilla. Es una maravilla por lo siguiente, porque ese algoritmo permite construir la sucesión de los números naturales compuestos y la sucesión de los números primos de una manera en cremallera. Aparecen los naturales y aparecen los primos, los naturales, los primos, y se van intercalando paulatinamente. Y es una maravilla porque no solamente nos genera la sucesión de los primos, que ya es un avance extraordinario, es un logro y un descubrimiento magnífico, sino que además va generando paulatinamente la sucesión de los derivados de estos números, encadenados, encremallerados, el uno y el otro consecutivamente. Yo digo que estos dos algoritmos, especialmente el 18, son un hallazgo extraordinario que está a su disposición. Una vez aquí, encuentro que es necesario a estos números IRI darles oxígeno, y les damos oxígeno en la conferencia 19 con lo que llamamos extensión. Los números IRI hasta aquí tenían una propiedad, especialmente no los números IRI sino el núcleo, y resulta que podemos extender esa propiedad para darle un mayor alcance, para que esos algoritmos tengan un mayor alcance numérico y puedan cubrir todavía más números. Entonces aquí hacemos una propiedad de los números IRI que llamamos extensión de los números IRI. Bien, una vez aquí,
me hago la siguiente pregunta. ¿Es gratuito? ¿Es gratuito que los números primos de manera casual obedezcan a la regularidad que hemos descubierto? ¿Eso es gratuito? ¿O eso tiene que ver con una manera como está construido nuestro mundo, el espacio y el tiempo? Por supuesto, ustedes notarán que estoy hablando de intuiciones a las cuales llegaron una playa de físicos memorable y matemáticos. Lo que estoy diciendo alude de manera directa o indirecta, como ustedes quieran apreciarlo, a la función zeta de Riemann. Pues bien, hacemos una reflexión en la conferencia 20 acerca de cuál es la relación entre el modo como se distribuyen los números primos y el modo como está construido nuestro espacio o nuestro tiempo. Es decir, la realidad material básica en la que hemos podido identificar para nuestro mundo. Por supuesto, ya empezamos con otro elemento nuevo que es la cantidad de números primos, la función pi, famosa función pi, a la que muchos matemáticos le han dedicado algunas horas de su vida. Aquí le dedicamos un rato a esta función pi, función contadora de los números primos, y construimos una función para calcular exactamente la cantidad de primos que hay entre uno y un primo y un número compuesto lambda, o sea, un número compuesto que es un primo n al cuadrado. Y calculamos exactamente cuántos primos hay. No es una función aproximada. Soy consciente de que el carácter práctico de esta función no es alto. ¿Por qué? Porque la función va creciendo en complejidad, no por la lógica interna, sino por el manejo de la cantidad de datos. Pero con la infraestructura computacional que disponemos hoy, no tiene por qué ser un problema. Ya hoy no es ningún problema que podamos manejar una inmensa cantidad de datos. Además tenemos investigadores de operaciones y ingenieros de sistemas brillantes que pueden tomar estas funciones y convertirlas en algoritmos computacionales relativamente manejables y que sean las máquinas las que operen. Repito, este algoritmo nos permite calcular con exactitud total el número de primos entre uno y un tope determinado. Luego pasamos a los problemas de Landau. Los problemas de Landau, que cumplen 100 años y un poquitico más, fueron formulados por Edmund Landau, un matemático alemán, en donde están contenidas 4 conjeturas. La conjetura de Goldbach, la conjetura de Polignac, la conjetura de Legendre y la conjetura de Iwaniec. Pues bien, esas 4 conjeturas que tienen que ver directamente con los números primos, las abordamos. La conjetura de Goldbach le dedicamos una conferencia. ¿Son los números pares suma de números primos? Pues yo creo que sí. Y hay suficiente fuerza lógica en la propiedad de segmentación para decir que la conjetura de Goldbach es correcta y tiene fuerza suficiente. Es más, la demostración es supremamente sencilla, elemental. ¿Por qué razón? Porque está hecha con otro prisma, está hecha desde una teoría que permite ver eso de una manera supremamente simple, no haciendo elucubraciones formales extensas, sino de una manera simple. Es más, se deriva de una propiedad que tienen los números Siri y que tiene cada número primo. La conjetura de Polignac sobre la infinitud de los números pares gemelos, de los números primos gemelos, también nos permite afirmar que los números primos gemelos son un subconjunto de los números pares gemelos y afirmar también que su existencia es contingente. Sobre la
conjetura de Legendre acerca de la existencia de números primos entre cuadrados perfectos. También con una de las propiedades de los números Siri podemos mostrar que efectivamente así es. Y la conjetura de Ivanek acerca de una forma de números primos particular, sobre lo cual también hacemos una reflexión en la conferencia 25. Bien. La conferencia de 26 en adelante hasta la 30 son un conjunto de notas. Notas que se refieren a aspectos que han sido en algún momento tocados por quienes han examinado la teoría de los números primos. Una nota sobre la función zeta de Riemann, en donde mostramos que la intuición de Riemann era correcta, pero que Riemann no hubiera podido llegar a... que la cuestión era más simple de lo que Riemann podría imaginar. El tema no está en los números complejos. No, son números reales. No necesitamos utilizar funciones de variable compleja para examinar las regularidades de los números primos, no. Es suficiente con funciones reales. Y en efecto así lo hemos hecho y hemos encontrado que la intuición sobre la distribución armónica es correcta, pero el procedimiento fue demasiado complejo, recurrió a un aparato matemático que era innecesario. Bueno, pero ese era el nivel de desarrollo que tenía esta teoría en ese momento. Hoy podemos decir que el tema es mucho más simple, dándole todo el valor positivo y todo el aporte a Riemann sobre el tema de la intuición armónica, solo que era más sencillo de lo que habíamos podido imaginar. Luego, una nota sobre la tipología de los números primos de Meserne, de Fermat, etc. Son familias de números primos que queremos agrupar y mostrar cómo esas familias, tipos de números primos, como los tipos de números primos, tienen una explicación simple. Los podemos agrupar y explicar cómo se derivan de algunas propiedades de los números Siri. Y aquellas intuiciones de famosos matemáticos que descubrían algunas sucesiones de números primos salteadas y con alguna regularidad, aquí los abarcamos y explicamos cuál es la razón por la cual ellos aparecían y cómo podrían dar continuidad a la sucesión en el marco de la teoría armónica. La conferencia 28 está denominada trabajamos la función flauta. ¿Por qué la denomino función flauta? Porque en el mito de Yurupari el instrumento flauta es el instrumento clave para el dominio de el mito civilizador, del personaje civilizador que es Yurupari. El misterio de las flautas de Yurupari. ¿Pero qué es una flauta? Una flauta es un segmento con unas marcas en determinadas distancias que nos permiten emitir sonidos de características específicas. Es decir, si yo esta flauta la repito aquí y la repito aquí, lo que estoy es repitiendo un ciclo. Y resulta que los números primos se distribuyen precisamente de ese modo, por lo que denomino flautas, o sea, por segmentos en los cuales hay una regularidad establecida. Bien, esa función la examinamos aquí y mostramos cómo todos los primos obedecen a una regularidad extraordinaria cuyo período son flautas, es decir, segmentos en el conjunto de los números naturales con marcas que son o bien raíces o bien extremos. La conferencia 29 responde de una manera, pienso yo, suficiente a la pregunta de por qué los números primos terminan en lo que terminan, 1, 3, 7, 1, 3, 7, 9. ¿Por qué esas son las terminaciones de los números primos?
y mostramos a partir de las propiedades de los números IRI cómo no hay una manera distinta de terminar, sobre todo la propiedad de segmentación. No hay una manera distinta de que los números terminen sino esa, 1, 3, 7, 9, no hay otro modo. Pero ya lo mostramos no como intuición, sino como demostración definitiva. Y finalmente, una nota muy pequeña sobre la posibilidad de construir fractales con la distribución, las distribuciones de los números que nos ofrece la teoría armónica de los números. Yo no soy especialista en fractales, pero les sugiero a los especialistas en fractales que por favor examinen sus posibilidades y creo que allí encontrarán material muy fecundo para sus extraordinarias investigaciones en términos de construcción de fractales a partir de las propiedades básicas de los primos, porque los primos son fenómenos regulares, fenómenos que se repiten de manera armónica, regular, etcétera, y se van combinando entre sí, y un fractal, un especialista en fractal puede utilizar estas propiedades de la regularidad armónica y de la variabilidad para construir funciones que permitan representar la fractalidad. Bien, esas son las 30 conferencias que les ofrecemos. Repito, estamos pendientes de sus observaciones y comentarios con el fin de mejorar las 30 conferencias, precisarlas, rectificar allí donde nos hemos equivocado, rectificar allí donde hemos sido atrevidos en afirmar algo con escasa fuerza argumentativa, ampliar a más conferencias en temas en los que ustedes consideren interesante o que nos llamen la atención. En fin, es un primer aporte para su conocimiento. Ruego a ustedes excusen el modo como presento el tema, puesto que yo no soy matemático, yo soy ingeniero y mi formación matemática es la formación matemática de un ingeniero con estudios doctorales, pero en mecánica de sólidos, no en matemática. Entonces, no acudo a la rigurosidad estándar ortodoxa de los matemáticos, que respeto, admiro, pero tengo que reconocer que mis competencias no van hasta allá. Pero de todas maneras creo que eso no le quita contenido a los descubrimientos que hemos hecho, que están a sus órdenes y de los cuales esperamos sus comentarios con el mayor respeto y humildad que nos asiste. Y quedan entonces invitados a que por favor nos visiten en estas conferencias y hasta un nuevo encuentro.